Bien, pasamos entonces a la cuarta y última mesa del día de hoy. La participación pública y privada en la industria de la construcción, que también se inscribe en el módulo industrialización. Pide disculpas el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini. Ha tenido una reunión con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, pero se pone a disposición para futuros encuentros participar. Nos acompañan entonces Iván Sech, Carlos Spina, Darío López, Emilio Riboira, Mariana Segura, que con la moderación de Cayetana Mercé, arquitecta, es editora y especialista en comunicación y contenidos para arquitectura, diseño y construcción. Fue editora de medios digitales en Clarín, editora de ARC de Clarín y de la revista Suma. Actualmente es socia de Mercé O'Grady y fundó la red profesional Soy Arquitecta, que actualmente coordina. Cayetana y a todos, bienvenidos. Muchas gracias. Tengo más presentación yo que todos los que están en la mesa. Me puse colorada. Ahora yo los voy a presentar a ustedes, no se pongan celosos, pues ya viene la parte de ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Construcción Activa, muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias, Victoria Baeza, por todo lo que estás haciendo. Estamos siempre cerca de Victoria con muchos otros proyectos que tenemos con ella y sabemos del esfuerzo que es para Victoria y todo su equipo, ¿no? Porque no es ella sola, es con un equipo de gente y la gente de BATEP también que la acompaña, a llevar adelante estas jornadas. Es muchísimo trabajo y la verdad que, como decían recién, dijo Alejandro recién, es una oportunidad que tenemos de cruzarnos ahora acá con las instituciones, con la gente de las cámaras, con funcionarios, con gente de las instituciones de la arquitectura y bueno, también es una oportunidad. Entonces, sobre todo para los profesionales que no tenemos acceso tan fácilmente a estas personalidades, también una oportunidad para que les hagan preguntas y animarse a conversar con ellos. Pues vamos a armar básicamente una conversación hoy entre todos. La mesa, como bien decías, era la participación pública y privada en la construcción, el impacto de la obra pública y los incentivos y políticas para el desarrollo de la obra privada. Bueno, vamos a hablar sobre dos polos, ¿no? Lo privado y lo público en la gestión y también en la obra pública. Y vamos a tratar de establecer un panorama de situación en el cual nos encontramos ahora y ver también las posibilidades que existen de colaboración entre ambos sectores, ¿no? Entre lo público y lo privado, de un lado hacia el otro, y ver si eso se puede suceder, si esa conversación existe. Ellos son los que están a cargo de, ellos y ellas, y Mariana, a cargo de esto, y que nos pueden dar un panorama de qué es lo que está pasando y hacia dónde van estos dos sectores. Como bien dijeron antes, Luciano Scatolini no pudo estar, pero sí la tenemos, y por suerte, a Mariana Segura, arquitecta Mariana Segura, a quien es una referente para nosotras en este trabajo que ella está haciendo. La apreciamos muchísimo. Digo a nosotras, a las arquitectas, Mariana es una persona que diríamos nos ha enseñado y nos enseña todo el tiempo, y admiramos mucho. La voy a presentar a todos, así saben quiénes son y después empezamos a conversar. Mariana Segura es directora de la Unidad Ejecutora de Buenos Aires Promeva en Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. También nos acompaña Darío López, ¿pueden hacer así? Presidente. Bueno, pero igual las manos siempre no sé, genera empatía, ¿no? Darío López, presidente de la SCA, de la Sociedad Central de Arquitectos, socio del Estudio Arquitectónica. Carlos Espina, presidente de la AEB, Asociación Empresaria de la Vivienda, socio en Argencons, Sociedad Anónima. Emilio Riboira, presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, director de Moderna Buenos Aires, socio de Riboira Hampton Arquitectos. Iván Sech, presidente de Camarco, Cámara Argentina de la Construcción, socio fundador y presidente de Sech, empresa constructora. Bueno, acá estamos todos.
Iván, dije bien tu apellido, ¿no? Sí, perfecto. Había como una discusión si era Sech o Sec, pero esta es Sech. Bueno, entonces para empezar, vamos a empezar con Mariana Segura, que ella trajo una presentación y bueno, queremos avanzar con ella y después vamos a ir conversando un poco con distintos highlights que tienen que ver con cada uno de ellos y ustedes también pueden participar. Así que bueno, adelante Mariana. Bueno, muchas gracias Cayetana, gracias Victoria y a Construcción Activa por la invitación y por la organización de estas jornadas que llevan, digamos, tienen su trabajo. Bueno, si quieren, no sé si esto es para pasar, ¿no? ¿Sale? Ahí va. Uy, qué feo que se ve. Se desconfiguró un poco. Bueno, está un poco desconfigurado el Power. Esta quedó bien y esta quedó mal. La presentación va a ser un poco, digamos, lo que está haciendo el Estado argentino respecto a la industria de la construcción. En principio, bueno, esto es un informe del Ministerio de Economía. Traje algunos datos del Ministerio de Economía respecto al análisis de la industria de la construcción, en donde en un cuadro que vemos acá, que lo estamos utilizando muchísimo, hay varios cuadros que estamos usando de este informe, que es de noviembre del 2020, respecto a cómo se organiza la industria de la construcción, ya sea a través de, digamos, de cada una de las partes del proceso, ¿sí? En el cual tenemos el diseño del proyecto, la ejecución de la obra, el destino y la adjudicación, y también, de alguna manera, de dónde surgen los fondos en cada tipología de obras, ¿sí? Esto es simplemente para mostrar que se está haciendo un análisis profundo respecto a la industria de la construcción y que a partir de eso estamos trabajando en ver cómo operar sobre cada uno de estos sectores. No le invoco si va para atrás y para adelante. Bueno, ahí tenemos un poco, digamos, algunos de los análisis. Una de las cosas que podemos decir es que la industria de la construcción aporta entre el 3,6 y el 4% al Producto Bruto del país. Toda la industria de la construcción, incluida la producción de materiales, cuando se suma la industria inmobiliaria, aporta creo que el 9,5%. Lo voy a leer desde acá porque desde allá es letra muy chiquita. Lo que dice este cuadro es que las obras residenciales ocupan el 67%, la obra pública el 17% y las obras no residenciales un 16%. Y dentro de las residenciales el 29% se lo lleva la construcción de residencia, 16% las refacciones y después, bueno, hay un índice que es las viviendas permisadas, ¿no? Que es de vivienda unifamiliar y multifamiliar. Pero el dato más importante acá es que el 67% de la industria de la construcción está enfocada al rubro residencial. Esto es un poco que pasó en pandemia, ¿sí? Que es que la industria de la construcción se retrajo al 0,6%, o sea, pasó del 3,6 al 0,6 durante la pandemia. Fue una de las industrias más golpeadas y por eso aparece en este diagrama de torta con los ATP dados por rubro a la industria de la construcción, que recibió alrededor del 7% de los fondos disponibles para asistir durante la pandemia a las diferentes industrias. Esto es lo que hizo el Gobierno Nacional y ahí hay unos números. Alcanzó a 136.272 trabajadores los salarios complementarios y tuvo un pico en abril de 3.460 millones de pesos que aportó el Gobierno Nacional a la industria de la construcción para poder sobrevivir esta pandemia que, bueno, que afectó a todo el mundo, ¿no?
También lo que se hizo, tal vez con no los resultados esperados, pero que se estuvo trabajando y que creo que esta es una buena mesa para reforzar este programa, es el precios cuidados de una cartera de materiales. La verdad que los materiales son un porcentaje importante del costo de cualquier obra. Si podemos tener regulado algunos precios, eso nos ayuda a que las construcciones sean previsibles. Acá no estamos hablando de que alguien gane menos o gane más. Acá estamos hablando de lograr que digamos, haya una perspectiva relativamente previsible y que atrás de la supuesta inflación, muchas veces lo que se juega son expectativas o impresiones de futuro que no siempre después se conllevan con la realidad o que terminan produciendo la inflación. Era una presentación breve de Nación. Acá es el plan de infraestructura para la provincia de Buenos Aires. Yo soy parte del gobierno provincial. Estuvimos trabajando el año pasado en el armado de este plan plurianual, en donde, bueno, hay Mariana, unos ejes... Mariana, Sí. soy yo acá. Discúlpame, explica lo que es Promeva, que por ahí no saben dónde estás vos, digamos, ¿no? Promeva es un programa, se llama Programa Mejoramiento de Barrios, es un programa con financiamiento BID, es de los más antiguos con financiamiento BID desde la década del 90, llega a la Nación en forma de deuda, de crédito, y a partir de que llega a la Nación se ejecuta a través de las provincias o los municipios, por eso hay unidades ejecutoras provinciales y municipales, y a los municipios y provincias llega en forma de subsidio sin contraparte. Como es un programa internacional muy antiguo, actualmente los programas internacionales piden una contraparte del municipio o de la provincia, en este caso no, porque es muy antiguo. El objeto del programa es el mejoramiento de barrios, o sea, sobre barrios existentes, barrios populares, producir un mejoramiento. Puede hacer todo menos vivienda, ¿sí? Porque vivienda está encargado en general los institutos de la vivienda provinciales, de la vivienda, digamos, para los sectores populares. Puede hacer infraestructura, apertura de calles, relocalizaciones, algunos mejoramientos habitacionales, equipamiento comunitario, equipamiento urbano, espacios públicos. Puede hacer todas esas intervenciones en los barrios populares. En la provincia de Buenos Aires, para que tomen una dimensión de lo que significa el Promeva y otras áreas del gobierno provincial, porque no es la única área que trabaja con barrios populares, la provincia de Buenos Aires tiene 1.500 villas de asentamientos que significan, digamos, en realidad ya son 1.800, registradas hay 1.500, pero ya son 1.800 villas de asentamientos que hay que darles una asistencia, no tanto para la construcción de la vivienda, porque las familias se autoconstruyen la vivienda y ahí, digamos, por ahí está bueno interpelar también al panel anterior, cómo aportar desde la industrialización o desde la construcción e inclusive desde el ejercicio de la profesión para mejorar la calidad de esas viviendas, porque en realidad no tienen diseño, a veces no tienen la suficiente calidad arquitectónica, cuando en realidad podríamos darle esa calidad. Bueno, hay que, digamos, operar sobre ese universo tan complejo que requiere, como digo, muchas veces son rectificaciones de cicatrizaciones de arroyos, relocalizar familias que están arriba justamente de arroyos o en áreas ambientalmente complicadas. Son familias que no tienen la propiedad de la tierra, pero la mayoría tiene la propiedad de la casa, y eso también es un dato. La casa se la han pagado de su bolsillo, nadie les regaló la casa, ya sea una casa, digamos, más precaria o una casa de material. Mes a mes han ido comprando los materiales y se han hecho sus casas. Lo que no tienen es la propiedad de la tierra. Y ese es, digamos, uno de los grandes conflictos. Dentro de la subsecretaría en la cual está mi dirección,
está, digamos, es el órgano de aplicación de la ley 14449 de la provincia de Buenos Aires, que es una ley muy nueva, complementaria del 8912, que, digamos, trabajó sobre algunos puntos que el 8912 no resolvía, la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad es el órgano de aplicación de esa ley y hace, en conjunto con la Escribanía General de Gobierno, los procesos de regularización dominial. La diferencia entre villas y asentamientos: villas son aquellas más históricas que tienen una configuración entreverada, a veces, digamos, muy abigarrada, los asentamientos fueron ocupaciones básicamente de la década del 80, del 90, que ya se hicieron con un diseño urbano, o sea, se hicieron siguiendo la traza del barrio que estaba al lado. Muchos de estos asentamientos no son ocupaciones, son ventas que le hacen a las familias, no propietarios, digamos, algunos pillos que dicen ser propietarios, le venden a la familia, inclusive en cuotas, esas familias tienen un papel que no tiene entidad jurídica, pero que acredita que hicieron los pagos. Y por lo tanto, digamos, lo que se busca desde la subsecretaría es regularizar dominialmente esa tierra con diferentes instrumentos y desde diferentes, digamos, posibilidades, ya sea la tierra pública, sea privada. Con los privados se trabaja, cuando la tierra es privada se hacen convenios, la tierra nunca es regalada, ¿sí? Siempre se compra la tierra. Bueno, ese es el universo con el cual trabajamos, pero también trabajamos con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que no todos tienen asentamientos populares, pero sí tienen barrios que tal vez no estén en las mejores condiciones, y también hacemos mejoramiento de barrios, de esos barrios, que en general son de sectores de medios, muchos de sectores medios que por algún motivo la ciudad creció para otro lado y quedaron abandonados. En fin, eso. Perdón, bueno, si me extendí. No, sí, claro, porque tenés una presentación y... Voy para atrás. Se va el tiempo. Claro. Dale. Y, digamos, esta subsecretaría es parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El año pasado, el gobernador Kicillof nos convocó a todas las áreas vinculadas a las diferentes temáticas de desarrollo del territorio, y se constituyó un plan estratégico de infraestructura que es plurianual. Es una propuesta, ¿sí? Hay ejes estratégicos que los podemos ver acá: desarrollo de la infraestructura y logística, consolidación de urbanización y fomento del hábitat inclusivo, promoción del manejo sostenible del ambiente y fortalecimiento de la capacidad de la gestión pública. Y una serie de sectores que vemos que hay: vivienda, hidráulica, vialidad. Bueno, ahí estamos viendo todos los sectores que están involucrados. Acá podemos ver, voy a ir rápido porque igual toda esta información es pública, está colgada en las páginas. En el Ministerio de Economía está el informe que hizo Economía, se los recomiendo, es un informe que analiza toda la industria de la construcción y que tiene un montón de información, datos duros, que nos vienen muy bien para conocer en dónde estamos parados y paradas. Y este es el plan estratégico que está colgado en la página del Ministerio, creo que está en el Ministerio de Infraestructura o Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires. Acá hay datos más precisos, traje algunos, ¿sí? Porque en realidad energía o algunos temas no los traje específicamente porque no hacían al hábitat, pero sí hacen a la obra pública. Está previsto la construcción de 43.600 viviendas con una inversión de 111.000 millones de pesos. También está las mejoras habitacionales, que la inversión va a ser de 10.904 millones de pesos. Los lotes con servicio, es solamente, digamos, la parte de infraestructura y el espacio público, son 84 millones. También ahí se van a ver que van poniendo los proyectos de urbanización de barrios populares, que tiene 33.222 millones.
muchos de ellos ponen la cantidad de mano de obra que ocupa cada una de estas tareas, ¿sí? Que también a nosotros nos parece importante, porque creo que acá vamos a coincidir todos y todas en esta mesa, que la industria de la construcción es un gran activador de la economía. Tenemos agua y cloaca, obras de infraestructura. Si bien Nación tiene AISA, la provincia de Buenos Aires tiene ABSA, que es la empresa que hace agua y cloaca. Bueno, toda esta información es información pública y qué es lo que prevé el Estado gastar para reactivar la economía. En el caso de Vivienda y Hábitat, que es lo que nos compete directamente a la Subsecretaría y al Promeva, tenemos la creación de lotes con servicio. Acá abajo vemos que tenemos actas y escrituras, es la regularización dominial, que en la cantidad de inversión en obras, 11.500 millones, en obras que tienen que ver con de mejoramiento habitacional, y en el caso de allá está la integración de barrios populares y el plan de suelos. El plan provincial de suelos es algo importante porque, vuelvo a decir, para poder construir necesitamos suelo, y algo, digamos, que es un bien escaso en este momento es el suelo. Por lo tanto, tanto el Estado o el sector público como el sector privado requiere procesos de dinamización del suelo para que se puedan hacer las construcciones. Acá vemos algunas fotos, el ministro Kicillof, el gobernador Kicillof, el ministro Larroque, que es el ministro de Desarrollo de la Comunidad, el ministerio al que pertenezco, el subsecretario Rubén Pascolini. Ahí estamos viendo en las dos fotos del medio algo que seguramente ustedes lo deben haber escuchado, que fue el conflicto que hubo el año pasado por las tomas de tierras en Guernica, ¿sí? Bueno, la verdad que se hizo un trabajo muy importante desde la provincia de Buenos Aires en negociación con las diferentes familias y también con los poseedores, porque no eran propietarios, no tenían el título de propiedad de la tierra, tenían acreditada una cierta posesión. Y la verdad que el 90% de las familias acordaron con el Estado provincial, se les dio retirarse de ahí de la toma, se les dio una solución transitoria, que es algunos materiales para construir una pieza más en una casa familiar o para tener un alquiler social, mientras se desarrolló esto, que es el plan de urbanización de Guernica, que no solamente que es una tierra que fue comprada por el gobierno provincial, en realidad acordada con los dueños, digamos, se encontró un mecanismo en donde todas las partes estaban de acuerdo y se hizo un plan de urbanización que va a dar respuesta a todas esas familias que firmaron el acuerdo, y también, digamos, quedan lotes disponibles para otras familias que los necesiten. Volvemos a decir, los lotes no se entregan en forma gratuita, los lotes se entregan en forma onerosa, en cuotas, en la forma en que las familias puedan acceder a ellos. Marian, escúchame, se nos va a acabar el tiempo. Bien, pasaron los 2 días minutos. hace rato. Sí, nos van a matar acá. Ahí en la última foto hay una reunión con las pymes de la construcción que tuvo el subsecretario Rubén Pascolini. Y traigo esto porque hay una iniciativa muy interesante en la provincia de Buenos Aires, que es esta línea de créditos con tasa bonificada para pymes lideradas por mujeres en diferentes ramas de la industria. Se está trabajando para que ingrese en la industria de la construcción, obviamente. Y traigo esto porque cuando me invitaron a participar del panel, empecé a ver, digamos, un poco que estaba rodeada de hombres en este panel, y como las colegas que me conocen saben que soy feminista, digamos, me tomé el trabajo de hacer, digamos, un repaso de los cargos de representación que tienen nuestras instituciones. La de fotitos de color es esta. No es una cámara, es una asociación de industrias de pymes de la construcción nacional, que tiene en su comisión directiva el 4% de mujeres y el 96% de varones. La Sociedad Central de Arquitectos, porque traje de varios, ¿no? La Sociedad Central de Arquitectos tiene el 26% de mujeres y el 74% de varones en sus cargos en la comisión directiva.
La Asociación de Empresarios de Viviendas tienen el 4% de mujeres, 96% de varones. El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, no está presente, pero vamos a nombrarlo también, tiene el 7% de mujeres, el 93% de varones. Con un detalle que tiene un taller de acceso a derecho y género, que es nuevito y que justamente está convocando a las colegas a organizarse para tener lugares de representación, siendo que somos perdón, no traje el dato, pero el 56% de las egresadas de las universidades son mujeres, el 56%. Después tenemos, me fui para el otro lado, tenemos la Cámara de la Construcción, tiene el 0% de mujeres y el 100% de varones. ¿Qué más tenemos? Sí, el Consejo sí. Ahora lo dejé para lo último, perdón. La Sociedad Central. FADEA tiene el 0% también. La Sociedad Central de Arquitectos tiene el 26% de mujeres, el 74% de varones. Y afortunadamente el CEPAU tiene el 53% de mujeres y el 47% de varones y ha tenido presidentas mujeres. Así que, digamos, acá tenemos una presidenta mandato cumplido. Digo esto porque ahora voy a pasar. Me estoy yendo para atrás. No manejo esto de cosas. Ahí tenemos algunos. Ahí hay una reunión que también, porque, ¿por qué no decir que ahí en la foto está el compañero de gestión, Luciano Scatolini, que va a estar en la mesa, y una mesa en que se están firmando unos convenios que son 8 hombres, ¿sí? Esto es, digamos, una llamada a la reflexión de, digamos, las participantes que están hoy acá, que la verdad tenemos un lugar, somos el 50% de la población, somos el 56% de las egresadas universitarias. Es necesario que nuestras voces estén y nuestras formas de gestionar estén presentes en las diferentes instituciones que nos representan dentro del ámbito de la construcción. Para eso, digamos, también traigo acá algunas organizaciones como SICSA, que viene trabajando mucho la cuestión de ciudades y mujeres. Soy Arquitecta Net, una construcción maravillosa que coordina Cayetana Merced. Un día una arquitecta, un proyecto muy grande de Inés Moisset. Y ahí está el proyecto de Confedi, que son de las universidades, de las facultades de ingeniería, porque en ingeniería se reciben 24% de mujeres nada más. Y hay un trabajo hecho para incentivar y estimular la inscripción de mujeres a las carreras. Este dato, que creo que puede ser sorprendente, decíamos, la industria de la construcción aporta alrededor del 4%, 3,6 más o menos, ¿sí? Y fíjense que no el primero, el segundo es el índice de la industria. Está un poco estallado, pero la industria nacional, toda la industria nacional, aporta el 13,2% del Producto Bruto de la Argentina. La primera fila, ¿saben qué es? La primera línea horizontal, son los trabajos de cuidado, tareas domésticas y trabajos de cuidado, que aportan al PBI, si fueran trabajos onerosos, aportarían el 15,9%. El 15,9%. Toda la industria de la construcción aporta el 4,9%, pero las mujeres con las tareas de cuidado, porque recaen básicamente sobre sus espaldas, aportan el 15,9%. Y esto es una cuestión que no le atañe solamente al Estado, que le atañe digamos, al Estado, a la sociedad, al sector privado, porque en algún momento nos vamos a tener que hacer cargo de esto. Las mujeres, nosotras acá somos mujeres dentro de la interseccionalidad, con ciertos privilegios. Muchas veces hemos contratado asistencia para que nos acompañen en crianza o en atención del hogar. Así todo, sigue estando como responsabilidad nuestra hacer el control, conseguir la persona, decidir qué es lo que hace esa otra mujer que nos va a acompañar en las tareas de cuidado. Porque en general no son los hombres los que se encargan de contratar a una persona que nos ayude, tanto a hombres como a mujeres, dentro del hogar. Dentro del último cuadro, ahí dice, las tareas de cuidado, el 75% aportan las mujeres, 25% hombres, y están exagerando.
En el último cuadrito lo que vemos es que durante la pandemia la construcción se retrotrajo al 0,6% y las tareas de cuidado pasaron a ser más del 17%. O sea, las tareas de cuidado aumentaron durante la pandemia y son tareas que no están remuneradas. Va para atrás, va para adelante. Dentro de la unidad ejecutora Promeva, el año pasado firmé 2 disposiciones en las cuales traje una acá básicamente, después la pueden leer. En las cuales para toda obra pública licitada por Promeva se va a elegir aquella a igual oferta técnico-económica, aquella empresa constructora dirigida por una mujer o que dentro de la propuesta técnica se comprometa a la empresa a poner una responsable mujer a cargo de la obra, que se comprometa a contratar el 30% de mujeres, el 1% de trabajadores trans travestis. Y la idea es que en este caso todavía no tiene un puntaje dado como para que pueda ganar francamente una empresa dirigida por una mujer, porque estamos en un periodo de adaptación, en un periodo de convocatoria a las empresas constructoras para que entiendan que hay, digamos, una mitad del mundo que están olvidándose de sumar a sus staff, a sus espacios de trabajo y a sus lugares de representación. Así que bueno, voy para ahí. Muchas gracias. Bueno, le decimos ahora primero a Mariana, ahora que hay que... yo sé que no se van a achicar ustedes con todos estos comentarios, porque no, gente con experiencia. Pero bueno, no sé si alguno de ustedes quiere hacer un comentario con respecto a las reflexiones que hizo Mariana, diríamos, en todas las áreas de las cuales habló, que son muchas. Y si no es así, le iba a pasar la palabra ahora a Darío López. A ver, vos sí, dale, vamos adelante, Iván. A ver si funciona. Hola. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Y no puedo más que estar de acuerdo con tus observaciones. Tanto es así, Mariana, que la realidad en la industria de la construcción la vemos, porque si te metiste en la página quizás podés haber visto actividades y una nueva generación justamente de lo que llamamos Camarco Equidad. Fue todo un trabajo que empezamos a hacer el año pasado en el medio de la pandemia de convocar a las mujeres que participan básicamente en la industria de la construcción para tratar justamente de tener esa mirada inclusiva y diferente y complementaria que siempre nos dan tanto las mujeres como cualquier otra mirada diferente. Y la realidad es que hicimos todo un trabajo profesional. Primero la convocamos a Mariana Fautel, que no sé si la conocés. Bueno, ella ha dirigido en la OIT, digamos, y en lo que fue la UIA, en la generación de los espacios de mujeres. Hicimos diferentes talleres y a partir de ahí conformamos una comisión de género y diversidad que luego eligió su presidenta y ya tiene una agenda enorme interna. Adicionalmente, empezamos a trabajar, después la comisión tomó el nombre de Camarco Equidad, es una submarca de la Cámara, es así como tenemos Camarco Joven y Camarco Pyme, tenemos Camarco Equidad, y básicamente Camarco Equidad se está ocupando justamente de trabajar en conjunto con el Ministerio, en este caso de Obras Públicas, y el Ministerio de Mujeres, con todo lo que tiene que ver con este tipo de acciones que tienen que ver con los pliegos licitatorios, con AISA también, con Malena Galmarini, también una ferviente defensora del lugar del espacio de las mujeres que compartimos plenamente. Y en mi caso, y como rol de presidente de la Cámara, estamos impulsando una reforma estatutaria en donde garantizamos el 50% de inclusión de mujeres en los lugares de directivos de la Cámara. Entonces, más allá del lugar de donde venimos, creo que hemos entendido cuál es el futuro, cuál es el presente. Todo esto que vos mencionabas de los trabajos del cuidado es muy cierto, lo hemos vivido todos durante la pandemia.
Y también en nuestra industria hemos visto el crecimiento de la participación de las mujeres y básicamente no solamente en los lugares profesionales, que desde ya son, como vos decís, un enorme porcentaje, y administrativos y dirigenciales. Para que tengas una idea, hay más de 130 mujeres formando el espacio de Camarco Equidad a nivel país. Nosotros tenemos 25 delegaciones provinciales. Tenemos presidentas de delegaciones mujeres, como es el caso de mi delegación que me precedió, digamos, antes de que llegue a la Cámara Nacional, que fue la delegación de Entre Ríos. Tenemos una presidenta mujer y es una de las delegaciones más importantes del país. Y así, de alguna manera, vamos evolucionando. La realidad es que no es una tarea simple, hay muchas barreras que derribar y estos ámbitos son fundamentales para hacerlo, así que te agradezco, pero bueno, quiero dejar un poquito también a resguardo lo que hemos tratado de hacer y están todos invitados a entrar en la página y ver los eventos, como para también colaborar, ¿no? Porque la verdad que tenemos un espacio abierto para todas y todos quienes estén de alguna manera relacionadas con la industria de la construcción puedan hacerlo, no necesariamente siendo socio de la Cámara, sino aportando ideas, acciones, etcétera. Así que nada, eso quería aclararte. Gracias. Bueno, gracias, Iván. Porque me parece que la hipótesis es no solo pensar en la inclusión de las mujeres, sino pensar en que a lo mejor las respuestas que están dando desde los sectores de ustedes, al no ser inclusivos, no son las que la gente necesita del todo, ¿no? Como que hay una conversación un poco entre unos mismos con unos mismos, y hay un montón de otras realidades, ¿no? Que son las que tienen que ver con estas perspectivas que dice Mariana, que son en general minoritarias, un poco más atomizadas, que hay que lograr encontrar, que diríamos cuando la cosa se pone en una conversación tan cerrada, ¿no? Se empiezan a perder. Entonces, tal vez la cosa funcionaría mejor, ¿no? Si estuviera planteado con una perspectiva más amplia, con más inclusión, con más voces, ¿no? Con más, que bueno, algunas son las de las mujeres, otras son las de otras realidades que tampoco entran en esta, que incluyen también a muchos varones que tienen otra manera de gestionar las cuestiones, ¿no? Y las problemáticas, y que no entran en las conversaciones porque la conversación es siempre del mismo estilo, con la misma manera de liderarla. Entonces, un poco me parece eso está cambiando mucho. Claro, bueno, me parece que un poco el planteo, digo, para que no quede en esta mesa algo que a lo mejor parecería externo a la conversación. Yo creo que lo importante de lo que trae Mariana es también repensar si los modelos que tenemos están fracasando, porque de alguna manera estamos hablando de situaciones de mucha crisis, porque los que los están dirigiendo tienen una mirada unidireccional. Sí, pero eso lo podemos hablar incluso no solamente con la cuestión de género. Exacto, por eso. Sí, por eso digo, tal cual. Bueno, pues no, abono a lo que vos decís. Lo que quiero decir es que justamente, no quiero extenderme porque era uno de los temas que quería tocar, pero digo, justamente me parece que es lo que la Argentina necesita, ¿no? Que nos escuchemos, no que solamente hablemos, sino que nos escuchemos para poder de alguna manera interpelarnos a nosotros mismos, ¿no? Y ver cuál es el mejor camino. Hoy no tenemos muchas opciones, tenemos que resolver los problemas estructurales que tenemos más allá de la mirada de cada uno. Nada más, te dejo seguir con el... Está bien. No, es que es un poco el paradigma, ¿no? De la obra pública, que es la cuestión que está mostrando Mariana, que es esta, diríamos, preocupación por estas problemáticas que hay de habitacionales, y después la obra privada, que pareciera estar siempre mirando hacia el modelo más económico de la construcción, ¿no? El del desarrollo. Y de ahí se empieza a polarizar la cosa de una manera que otra vez se desarma la conversación. Y entonces, bueno, ahí parece que nunca llegamos, no avanzamos nunca al próximo casillero. No sé si alguno quiere reflexionar, lo veo a Carlos. A ver. Yo no sería tan terminante como que son compartimentos estancos, que no se habla uno con el otro. Bueno, ante todo, también muchas gracias por la invitación y qué lindo que podamos volver a estar en un lugar presencial mirándonos, ¿no? La verdad que fue duro estar trabajando tanto tiempo detrás de la computadora. Yo creo lo mismo que Iván, digamos, sin dudas hemos trabajado mucho juntos y hemos llegado a muchos consensos. Para los que, digamos, no lo tengan tan presente, conformamos la Mesa de la Vivienda junto con CEDU, con WOCRA,
y hace ya años que estamos trabajando, pero estos últimos 2 años trabajamos muy intensamente, con una agenda muy frecuente de instalación de consensos. Y el primero fue empezar a ir derribando mitos también. El primero era sobre, cuando hablamos de obra, de qué tamaño, digamos, dónde está el impacto. La necesidad habitacional es clara, no hay nada que repetir. La necesidad de un piso de 1,5 millones de viviendas lo vemos todos los días, todos, en cada vez que agarramos cualquier autopista y nos movemos. Somos todos privilegiados y tenemos que tratar cada uno de aportar desde nuestro lado tiempo de calidad para tratar de revertir esta situación. Pero en ese revertir, lo que primero quedó claro es decir, bueno, de ese informe económico que mostraste al inicio, del peso indudable que tiene la construcción y la motorización de empleo y demás, ¿cuánto es obra privada y cuánto es obra pública? Porque la verdad es que cada vez que se hablaba de obra siempre se hablaba de la obra pública y como que digamos, con un doble problema, porque digamos, si solo hablamos de obra pública, el que tiene que solucionar toda esa demanda habitacional es la obra pública. Y la verdad es que la obra pública, en la cresta de la ola, nunca representa más que el 30% de la obra. Todo lo otro es privado. Entonces tenemos que pensar los incentivos para el lado privado. Y dentro del privado, ¿cuánto representa vivienda? Depende del año, pero estamos en el orden del 70%. Entonces, si tenemos que trabajar en un área que motoriza, genera dinámica, genera volumen, genera empleo, y a la vez está resolviendo un problema que debe ser uno de los más cruciales que tenemos, es el acceso a la vivienda, ¿sí? Y ahí quedó claro que usando una frase de Guzmán en la convención de la Camargo, del ministro Guzmán, cuando dijo que sin el Estado no se puede, pero con el Estado no alcanza, yo creo que de algún modo va pasando esto. O sea, se van sembrando consensos, cada uno viene con una impronta, piensa algo, pero en Escobar hubo un debate hace poquito y estuvieron hablando Luciano con Álvaro García Resta y en un momento parecían que estaban de acuerdo, estaban diciendo lo mismo. Entonces cuando después nos toca el panel siguiente, dice, ¿y qué opinan? Y que obvio que si hablan se van a poner de acuerdo. O sea, creo que lo que tenemos que empezar es hablarnos, escucharnos. La chicana no construye para nadie, para ningún lado. La grieta demostró que no funciona y no generó nada. Entonces tenemos que trabajar todos porque el problema lo tenemos. Entonces tenemos que tratar de buscar los puntos en los que estamos de acuerdo y fijar políticas de largo plazo. Las 44.000 viviendas que comentaste, estamos hablando del plan plurianual, con lo cual son 11.000 que toma solo provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? Las 44.000 son en 4 años. Por eso son 11.000 viviendas. Es el piso que se propone la provincia de Buenos Aires. Para los próximos años. Sí. Bueno, ahí es donde vemos. O sea, nosotros necesitamos eso, multiplicarlo en cada provincia, porque, bueno, 2020 estuvo obviamente contaminado por la pandemia, todos tuvimos las obras paradas, pero todo el sector público produjo 8.000 viviendas en Nación, ¿sí? 2020, de vuelta, tuvimos el problema de las obras paradas. Pero la realidad es que todos estos programas lo que tenemos que hacer es tratar de que funcionen y que lleguen hasta el final, que se entreguen las casas, ¿sí? En 2021 por ahora no vamos a llegar a 9.500, total, país. Entonces, ¿dónde ponemos el foco? Bueno, en que funcione el mercado privado, porque de algún lado tienen que salir los recursos para que todos tengamos trabajo, pues es la realidad. Entonces, ese es donde creo que radica el trabajo. De tratar de impulsar, ahora si querés, durante la charla hablamos de qué herramientas, por lo menos desde la Mesa de la Vivienda, hemos propuesto y hemos consensuado con el gobierno. Pero la verdad es que las necesitamos. Hoy tenemos un mercado que está virtualmente detenido y el mayor problema que vemos es un empobrecimiento generalizado de aquel que podía pagar, ¿sí? O sea, estaba claro que el que ya no podía, pero aquel que podía pagar, tenemos o sea, el índice de salarios por metro cuadrado está en su peor momento en décadas. Pero también es el índice de salarios zapatillas, de salario lo que veamos. O sea, la realidad es que estamos como sociedad empobrecidos. Entonces, tenemos que trabajar. Si lo primero que vemos es que del costo, no del precio, del costo de cada metro cuadrado de construcción privada, el 45% es impuestos,
podemos ver desde dónde podemos empezar a resolver para aquel que lo necesita. Obviamente, el que no, que pague y tenemos que ser solidarios como país. Pero la verdad es que ahí tenemos un punto muy importante para trabajar. Y por último, si a cada uno que pueda ir pagando se le hace cada vez más lejano, es ineludible que tenemos que trabajar con los créditos a mayor o largo plazo. Los proyectos ahora los vamos a charlar, la verdad que están presentados, pero tenemos que hacer más de esto, ¿sí? Sí, bueno, había hecho una listita de los créditos que estaban, que bueno, son los créditos que está dando el Estado, estos créditos casa propia, los del Procrear, diríamos, pero evidentemente no alcanza. No sé si querés, Iván, comentar algo al respecto. Sí, la verdad que lo podría haber hecho perfectamente Carlos también, pero... Bueno, ya voy pasando un poquito la palabra acá. Aprovecho para... La verdad que primero quiero rescatar y quiero refrendar la importancia del escucharnos y del diálogo. A mí me toca formar parte del Consejo Económico y Social. Hoy tuvimos una reunión a la mañana muy importante y vinimos trabajando durante todo el año justamente en esto, en escucharnos y en hacer propuestas de que los consensos se transformen en leyes, que se traduzcan en políticas de Estado a mediano y a largo plazo. Y dentro de lo que se circunscribe a la industria de la construcción, nosotros ya el año pasado, como bien recién contaba Charlie, trabajamos en básicamente propuestas que se transformaron en 2 proyectos de ley, uno de incentivos a la inversión privada, que terminó también teniendo justamente un artículo para poder fomentar justamente la finalización de 55.000 viviendas que estaban paradas en todo el país, lamentablemente la gran mayoría en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, por diferentes problemas de ejecución del Estado y digamos de metodologías que nos sirvieron, y adicionalmente de créditos hipotecarios variables en salarios, con una creación de una agencia hipotecaria que pueda recibir justamente la posibilidad de ingresos o de ahorro en inflación, y cuando la inflación sea superior al salario no ocurra lo que ha ocurrido con los créditos UBA, que se volvieron para algunas de las familias impagables, y la realidad es que la cuota del crédito hipotecario debería impactar, como es la propuesta nuestra, en un porcentaje del ingreso familiar de manera constante en la vida de una familia, ¿no? Y para eso se genera este proyecto de ley que seguramente va a ser finalizado durante este año. Y en cuanto al volumen de créditos hipotecarios, vos hablabas del casa propia. Yo quiero hacer, digamos, 2 salvedades. La realidad es que la Argentina tiene menos de un 1% del PBI otorgados en créditos hipotecarios a través del sistema financiero. Países de la región, como Bolivia, tienen más de un 10% de su PBI otorgados en créditos hipotecarios. Perú, Ecuador, Uruguay, Chile. Chile tiene un 23% del crédito hipotecario en función de su PBI. Nosotros tenemos todo para crecer y necesitamos hacerlo porque Argentina es uno de los pocos países del mundo en donde vos podés comprar un Smart TV en 48 cuotas y a una vivienda la tenés que comprar al contado. La realidad es que estamos equivocándonos de prioridades y la prioridad en la Argentina tiene que ser el acceso a la vivienda, que tiene relación directa con las 6 dimensiones bajo la cual la UCA mide la pobreza. El Estado argentino, el INDEC, lo mide en función de ingresos nada más. La realidad es que la UCA lo mide en 6 dimensiones que todas tienen, en mayor o menor medida, una directa relación con el acceso a la vivienda, al techo propio, al agua, al saneamiento, a la salud, a la educación. Esto creo que tiene que ser parte fundamental de nuestra agenda, más allá de lo que nos toque a cada uno, ¿no? No llevar nuestra mochila de reclamos, sino tratar de ponernos en el lugar del otro y ver qué es lo que la Argentina necesita. Necesitamos combatir la pobreza, necesitamos brindar soluciones habitacionales, y eso va de la mano de generar actividad para nuestra industria, como bien decía Mariana, una industria que es procíclica, ¿no? Cuando la economía cae, nuestra industria cae y cae multiplicada. Cuando la economía crece, nuestra industria crece y crece multiplicada. Nosotros después tenemos un tema también, ¿no? Tenemos una, digamos, nosotros hemos creado, digamos, hemos fomentado y hemos creado el Consejo de Políticas de Infraestructura junto con el resto de las entidades del G6, la CGT y la UOCRA. ¿Y qué significa esto? Significa que estamos
diagnosticando, ya hace 15 años que nosotros como área de pensamiento estratégico dentro de la Cámara lo estamos haciendo, pero estamos compartiendo ahora, estamos diagnosticando junto a los usuarios cuáles son las infraestructuras que la Argentina necesita, pero dicha por los usuarios, no por que la obra le conviene al intendente amigo del gobernador o al gobernador amigo del presidente, sino cuáles son las obras estratégicas que la Argentina necesita y cuál es la inversión mínima que la Argentina necesita para crecer, que ronda entre un 5 y un 6% del PBI todos los años. Estamos fomentando un proyecto de ley para que eso sea base y no dependa de los gobiernos de turno. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a poner arriba de la mesa, porque, digamos, más allá de las grietas, hay cosas que tienen que ser inamovibles. Después cada uno podrá darle la mirada que quiera y la forma que quiera durante un gobierno. Pero hay cosas que tienen que, primero la sociedad la tiene que saber, nosotros que estamos dentro de nuestra industria de la construcción tenemos que saberlas, y la realidad es que hoy, por ejemplo, el presupuesto nacional duplicó, es cierto, al presupuesto que venía del año 2019, tiene un 2,2% de inversión, pero aún nos resta mucho. Hay una brecha de agua. Acá en Argentina hay gente que no tiene agua, que no tiene cloaca, que no tiene luz. Ni hablemos de conectividad. Entonces, imaginemos no una pandemia para toda esa gente. Hay 13 millones de personas que no tienen una vivienda digna. Vos hablabas de 1,5 millones de viviendas, pero son de viviendas nuevas. Tenemos 3,5 millones de viviendas que no cumplen con el requisito mínimo de dignidad. Tenemos un problema enorme y eso, por otro lado, es una gran oportunidad para nuestra industria, ¿no? Y ahí es justamente donde nosotros, desde la propositividad, tenemos que marcar estas situaciones, estas brechas que nos tienen que de alguna manera hacer poner colorados, pero tenemos que poner propuestas e ideas arriba de la mesa. Bueno, eso lo estamos haciendo en muchos ámbitos, el Consejo Económico y Social es uno, y seguramente durante lo que resta del año veremos algunos resultados en función de esto convertido en leyes. Así que bueno, nada, Buenísimo, gracias. perfecto. Ahí Mariana quiere, cortito, así lo hacemos participar también después Sí, a Emilio perdón, y a les Darío. paso. Sí. No, 2 o 3 detalles. Estamos lidiando con las viviendas que quedaron detenidas, 4 años abandonadas, intrusadas, bueno, estamos lidiando, pero la verdad que las empresas constructoras se están poniendo las pilas, están rearmando todas esas viviendas. Cuando Cayetana decía esto de tener otra mirada, cuando nosotros pensamos el desarrollo de un país, lo pensamos desde el sistema productivo, ¿sí? El sistema productivo es el que produce riqueza, el que produce metálico. Y no lo pensamos desde el sistema reproductivo. El reproductivo es el que produce cuidados. Entonces, creo que si vamos a desarrollar un país, tenemos que tener una mirada integral entre los cuidados y el sistema productivo, cosa que hace 15 años no sé si lo vienen haciendo, pero que sí se empezó a hacer desde el año pasado a nivel gubernamental, a empezar a pensar una infraestructura que no esté exclusivamente hecha para el sistema productivo, porque la infraestructura que hace el Estado la hace para que las empresas puedan sacar su producción, digamos, puedan tener infraestructura, es digamos, un aporte que hace el Estado a la empresa privada para que pueda producir. Bueno, que también esa infraestructura esté en función de todo lo que significa las tareas de cuidado. Y eso todavía no está pensado. Entonces, no es un agregado, es cambiar la lógica. Vuelvo a decir, por el impacto que tienen las tareas de cuidado en el PBI, hay que cambiar la lógica. En las mesas en donde te sentás, con las personas con las que te sentás, hay que llevar, digamos, una lógica diferente de pensar la infraestructura que necesita el país. Porque además también se piensa en las producciones hegemónicas, ¿sí? Las grandes industrias o las grandes producciones. Y no estamos pensando en producciones que hacen a la vida cotidiana de innumerables cantidades de familias, que no estoy hablando de familias de sectores populares, estoy hablando de clases medias e incluso de clases medias acomodadas, que hacen trabajo de... las familias del norte santafesino que hacen agroecología, que tienen modo de vida rural, pero son propietarios de grandes extensiones de tierra y hacen producciones grandes, digamos. Hay que pensar el resto de las producciones no hegemónicas también. Perdón, me extendí. No, parece muy bien. Entonces pasamos, no sé, Darío, yo creo que ahí vos tenés algo para aportar. A ver, decí hola. ¿No? Hola. Ahí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, estoy de acuerdo con Mariana. El tema de la inclusión es un tema que nos toca a todos. Tenemos que venir nosotros desde la sociedad central, de dónde venimos. La gestión anterior tenía la mitad de mujeres que tenemos nosotros, ¿no? Y estamos trabajando en eso desde lo estructural, porque creemos que no es suficiente con una gestión que cambie las cosas, sino que tiene que quedar institucionalizado para que siga mejorando. Entonces, bueno, hay una mesa de trabajo de género que está modificando el estatuto para presentarlo a fin de año y llegar al 50 y 50, que creemos que es lo más adecuado. Mientras tanto, bueno, se aprobó el cupo del 30% para todos los eventos nuestros y de otros, y bueno, hay que seguir como Valeria del Puerto lo hacía en el CEPAU, y yo estaba en ese momento en el CEPAU, hay que seguirlo en cada evento. Tenemos muchísimos eventos, con lo cual es más complicado, pero, o sea, hay conciencia. Hace unos días hicimos un foro de urbanismo que cuando empezó la gestión en pandemia, habíamos tenido uno anterior que eran prácticamente todos hombres. Y esta vez la comisión de planeamiento prácticamente tuvo 80% de mujeres. Y la verdad que el foro salió espectacular, estaban todos muy contentos y la verdad que el aporte fue impecable. Yo, desde lo personal, hace 17 años empecé en esta institución y en mi comisión de planeamiento, de concursos, que estaba cerrada cuando entré yo, lo primero que hice, convoqué a todas mujeres, ¿no? Y bueno, y los demás me decían que cómo había hecho para tener 10 mujeres trabajando conmigo. La verdad que hoy esas mujeres son dirigentes o fueron dirigentes de esta institución y de otras. Además, creemos también que es un tema de inclusión. Hemos participado activamente en estadios inclusivos, que tiene que ver con los discapacitados de ambos sexos, que en los estadios no podían acceder a una ubicación privilegiada. Entonces, estuvimos en todo el país trabajando y con mucho esfuerzo se fue mejorando esa situación. Hoy el estadio de Platense, de Boca, de River, de Huracán y de Rosario Central están trabajando ya en el tema de darle no el lugar que sobraba, sino un lugar privilegiado, que puedan acceder desde la calle, que tengan un lugar, que vean, porque, bueno, ahí aprendí muchísimo, que los ponían en planta baja, supuestamente era más accesible, y se paraban y no veían, en todo el partido no veían, por la silla de ruedas no veían un solo, o los ponían como en la planta, que supuestamente era buenísima, pero estaban a ras de la cancha, con lo cual tampoco veían nada. Entonces, bueno, eso se institucionalizó, participamos con el Ministerio de Seguridad en todo el país y bueno, eso fue importante y seguimos trabajando. Y el otro tema que acabo de terminar de cerrar con las arquitectas de SCAUNE es el tema de mujeres trabajadoras. Es un programa que para nosotros es un orgullo, que tiene que ver con utilizar toda la infraestructura de la entidad para capacitar a trabajadoras en la construcción. Nosotros tenemos esta plataforma SCAUNE, que es una plataforma que une a profesionales con organizaciones y con los usuarios. Y de esta manera lo que logramos, utilizando toda la escuela de capacitación de la SCA, es, con la ayuda de las empresas, es capacitar en la construcción, que vemos que también hemos hablado con la Cámara de la Construcción, con la UOCRA, es una preocupación de muchos, que el tema de las mujeres trabajadoras que no acceden a la capacitación necesaria para crecer en esa pequeña proporción que hay de mujeres trabajadoras formales, porque informalmente hay muchas mujeres que trabajan en la construcción. Así que lo vamos a lanzar la semana que viene, este programa, y bueno, también estamos
orgullosos de este trabajo. Como siempre, y ahora voy al tema de la vivienda, en todo falta articulación, ¿no? El tema es, nos cuesta a nosotros juntarnos con la Cámara de la Construcción, después fuimos con Construya, vamos hablando, recién estuvimos con la Cámara de la Pintura, y todos les cuesta sumar, ¿no? A todos les cuesta sumar para hacer lo mismo, porque en realidad cuando vamos a los profesores de pintura para enseñar cómo se pinta, son los de la Cámara de la Pintura que también tienen un programa parecido. Entonces, bueno, acabamos de cerrarlo y encima gente de la entidad, con lo cual es increíble. O sea, gente de la comisión directiva que arma un programa paralelo y no lo puede terminar de armar porque le falta la pata que tenemos nosotros y a nosotros nos falta la pata que tienen ellos. Entonces, bueno, estamos haciendo ese esfuerzo en articulación. Y cuando vemos el tema de la vivienda, que Mariana lo explicó perfectamente, vemos el tema de la articulación entre los distintos organismos del Estado, de distintos planes que hay, porque hay tanta cantidad de planes que decimos cómo se coordinan todos esos planes. O sea, que le dan a distintos sectores crédito y sobre todo lo que vimos con la pandemia es que se evidenció la problemática y la necesidad de articulación con el privado. O sea, como dijo AEB, o sea, el tema de los privados, el Estado impulsa, activa, el tema del procrear en la pandemia fue importantísimo porque dio trabajo, consumo a los corralones, los pequeñas changas activaron la construcción, pero la parte, después vienen los privados con el incentivo, que no siempre es, porque cuando hablamos de incentivo siempre parece que es disminución de impuestos. Y la verdad que el incentivo hoy son programas que dejen participar al privado en distintas acciones coordinadas con el Estado. Acá nosotros estamos en el Distrito Capital y ¿qué vemos? Bueno, el déficit en el distrito que tiene más presupuesto del país, hay déficit habitacional, hacinamiento. En la pandemia se vio con el tema de cómo se hacía la cuarentena en esos espacios. Y vemos la situación claramente del norte-sur de la ciudad, o sea, una diferencia que con solo cruzar San Juan, para no decir Rivadavia, nos damos cuenta que todo lo que falta en esa zona. Puedo poner distritos, poner nombres hermosos, decir distrito de las artes, distrito tecnológico, todo. Pero si no hago infraestructura, si no mejoro el transporte, o sea, el transporte, el subte no crece. O sea, aumentó en 14 años 7,5 kilómetros, cuando iba a aumentar 10 kilómetros por año. Chile, que lo tuvo 70 años después, hoy duplica la red de subtes. O sea, es un sistema aprobado en todo el mundo, sustentable, incomparable. Pero bueno, es un sistema que lo tienen que hacer sucesivos gobiernos, ¿no? Entonces es más fácil el Metrobús, que no lo descartamos, pero puede trabajar en combinación con toda esa infraestructura, las ciclovías y otros temas de transporte como el trolebús que hay en distintos países de Latinoamérica. No solo hace falta ir a Europa. Lo que vemos es que si no hay esa infraestructura, el tema de la seguridad y todo, se hizo muy difícil para el privado que salió a invertir en la zona sur, se quedó a medio camino, ¿no? Lo agarró después la pandemia y quedaron un montón de metros sin realizarse. Entonces me parece que el tema de la coordinación del AMBA es un esfuerzo grande. Yo estuve en una reunión justamente de Álvaro García Resta con Scatolini. Era previo a las elecciones, con lo cual empezó medio desastroso, ¿no? Porque empezaron los dos, como dijiste, a chicanearse. Después, cuando empezamos a hablar de los temas específicos, había acuerdos y quedaron en tomarse un café, que espero que se lo tomen,
Ya lo tomaron porque la verdad que venía muy mal la reunión y empezamos nosotros, las instituciones, a articular para encontrar... y cuando se empezaron a escuchar, dice, bueno, pero el plan mío es parecido al tuyo y la verdad que esto tendríamos que verlo juntos porque la General Paz no es una línea, hoy es casi un puente. Entonces me parece que el tema de la vivienda, el déficit, hay que articularlo con el Estado y el Estado tiene que hacer algunos temas porque con todas las propuestas que hizo la Cámara con AEB y con la CEDU, donde nosotros apoyamos algunas propuestas, fuimos junto con esta multisectorial, no solo a protestar, sino a hacer propuestas concretas de temas, apoyamos esta ley para ver del financiamiento del Estado, el tema del blanqueo, que fue positivo. En principio pensamos, ¿por qué no tomó el CEDIN, que ya era una herramienta que ya funcionaba y que la gente conocía y era fácil? Bueno, este blanqueo nuevo fue muy cortito, o sea, los bancos privados no dieron el tiempo suficiente para explicar, solo los estatales lo dieron y cuando el público empezó a invertir se terminó el periodo. Así que yo creo que el tema es escucharnos, articular las políticas y me parece que vamos a encontrar varios puntos en común y ayudarnos a trabajar juntos, porque lo que vimos es que nadie se salva solo, que el privado necesita al Estado, que ponga el pie inicial, que arme esta estrategia de inversiones y el privado siempre, cuando eso lo ve claro, invierte. O sea, yo personalmente hace 15 años entré en Barracas cuando no era un distrito, cuando los terrenos valían en pesos, pero el Estado en ese momento hizo la avenida Patricios, que levantó toda la avenida, que fue una obra impresionante, que la hizo muy rápido y automáticamente empezaron a desarrollarse edificios que eran para los hijos de esa zona. O sea, el que vivía en Barracas, en la avenida Patricio, se tenía que ir de Barracas. Cuando se independizaba, se casaba. No había otra manera. Y cuando se hizo esta infraestructura que permitió que no se inunde más y que levante, automáticamente no solo se activó la construcción, sino que mucha gente del Gran Buenos Aires se mudó a Barracas por seguridad, por acceso, por equipamiento. Así que bueno, yo lo que creo que el tema, para dejar el tema de la articulación con el Estado, para mí, de privados y Estado, es fundamental. Ahí las instituciones estamos en la ayuda de articular a veces esa discordia que no se entiende bien, es la grieta, no es la grieta, pero la verdad que traba todo el desarrollo económico, que la construcción es muy importante. Bueno, gracias Darío. Y ahora nos vamos a pasar a Emilio la palabra. Y bueno, en parte, mientras tanto, diríamos, todo esto va sucediendo, que ustedes explican del café que se toman los muchachos, que la verdad que para el que lo escucha de afuera es como, decís, no puede ser, diríamos. O sea, un psicólogo ahí sentado que ayude porque estamos todos paralizados mirando y diríamos, si ellos charlan se van a poner de acuerdo, entonces por ahí debería ser gente que pueda charlar y no gente, ¿no? Por ahí más fácil buscar gente que sepa charlar y no gente tan técnica o que sepa tanto de política, porque facilitaría un poco las cosas. En ese sentido, diríamos, tenemos toda una matrícula de profesionales en la ciudad de Buenos Aires. Me gustaría tener más representantes de todo el país. El país no es Buenos Aires, pero bueno, tenemos acá a Emilio, por suerte, del Consejo Profesional, y tenemos una matrícula paralizada con decisiones del Código Profesional, del Código Urbanístico, diríamos, y con diríamos, los cambios que se hicieron, una enorme cantidad de profesionales pasando momentos espantosos, con explicaciones así parecidas a estas del café, como, bueno, estamos tratando de tener el mejor trámite, no un trámite, sino el mejor trámite. Creo que hay dos cosas, perdóname. Sí, y entonces, bueno, esa no, me gustaría que vos me digas esa hacer una reflexión un poco general al pie de todo lo que dijimos, porque hay veces que uno cae, como dijo alguien una vez con mucha sabiduría, estamos todos de acuerdo, pero no sabemos bien para dónde ir. Sí, tal cual. Y yo creo que un camino para ir, que es algo que uno escucha poco, es qué sedimento y qué reflexiones tomamos después
del momento trágico que casi estamos terminando de pasar. A veces yo extraño el estado de ánimo en el que me sentía en abril, mayo, junio del 2020, en el que uno se daba manija, porque no tenía otra cosa para hacer, con de qué manera la sociedad iba a tomar conciencia de que los grandes problemas que teníamos el día antes nos lo ponía en evidencia la tragedia sanitaria, y que una de las cosas que nos puso en evidencia es que una de las crisis económicas que ocurrieron es que tuvimos que consumir nada más que lo necesario. O sea, consumir nada más que lo necesario puso en crisis al sistema económico, del que otro día se podrá filosofar, pero que todos sabemos que es el sistema económico financiero en el que estamos inscriptos. Yo creo que para que exista ese diálogo que mencionaron todos los que fuimos hablando, que existe y que se verifique, todos los que interactuamos en ese carril transversal, que une grietas, que une personalidades, tenemos que haber pasado por reflexionar cómo tiene que ser una sociedad distinta, que no viene absolutamente acelerada, desbocadamente, como estaba el día antes, una gigantesca secuencia de pintadas y hasta que se proyectaron en las medianeras cuando hubo esas movilizaciones de últimas antes de la pandemia, pisada la pandemia en Santiago de Chile, que decían no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Porque yo les voy a contar qué es lo que me pasa a mí. Yo siento que ahora, en lo que a mí me toca, como presidente del CEPAU, y con quienes me acompañan, y por lo menos es lo que uno aporta, qué sé yo, porque acá esto pasa por cada uno. O sea, somos conjuntos, pero pasa por cada uno. Yo creo que es importantísimo ver en qué medida cada uno tomó conciencia de que la historia cambió o tiene que cambiar, y tiene que cambiar la forma de manejarnos, la forma de dirigirnos. Entonces, esto que suena a filosofía abstracta, tiene que pasar al día a día. Si nosotros, yendo a lo que vos preguntabas un poco, Cayetana, con la preocupación de la matrícula, una de las cosas que hemos hecho es activar la encuesta desde el CEPAU que tuvo, justamente tiene que ver con esto además. La difundimos mejor, pero la gente también estaba más dispuesta a contestar, y hubo 1.800 arquitectas y arquitectos que contestaron a la encuesta del CEPAU, que nunca habíamos conseguido que hubiera más de 500, 600, con una cantidad de preguntas que habíamos intencionado mejor y sin entrar ahora en detalles, pero acabamos de tener resultados muy importantes que ponen en evidencia cosas que vos marcaste en 2 frases, de que la matrícula está muy preocupada, está subocupada. O sea, el CEPAU, la SCA, lo que más nos preocupa es que particularmente nosotros tenemos delegación del Estado como responsabilidad frente a 11.500 matriculados. Son las condiciones, la calidad y la cantidad del trabajo. Bueno, ese trabajo está cruzado por una circunstancia distinta. Entonces, y algo que mencionaba con Iván cuando subíamos al estrado, algo que se mencionó acá de cómo cruzar el diálogo para que sea compatible entre partes. El día de la convención de Camarco, que fue una convención realmente extraordinaria por la diversidad y representación que tuvo, realmente muy fructífera, yo le mencionaba, pero en una frase mencionábamos los dos, de cómo se notaba que en unas tiras de 7 u 8 sillones que había en el escenario, había gente muy distinta sentada. Estaba la UOCRA, estaba, no importa, IRSA, y en ese diálogo había muchísimas voluntades de confluencia. Había muchos que se invitaban a tomar café. Había muchos que se invitaban a tomar café y muchos se lo deben haber tomado el café. Lo que era raro era la mañana siguiente leer el diario y todo es un asco, porque es todo decir que la Argentina es un país de cuarta. Entonces, cada vez que nos juntamos, este es un ámbito, yo sé que hay mucha gente que nos está viendo por YouTube o qué sé yo, pero este ámbito es como un ámbito de pertenencia. Acá estamos todos alrededor de esta preocupación que más o menos los 5 que estamos sentados acá arriba tratamos de resumir,
lo que ustedes piensan, y en la mayoría de los temas obviamente tenemos coincidencia y obviamente tomaríamos el café y obviamente hay que resolver los temas de la equidad, los temas ambientales, el cambio climático. No es un chiste del panel de cambio climático lo que están diciendo, es más, los que saben de esto dicen que dicen mucho menos que los que saben para que no haya un estado de caos o de pánico después de lo que ya... O sea, si después de la pandemia encima te cuentan lo que realmente pasa, entonces con todo eso en la cabeza, no porque sea difícil, pero cada uno de nosotros que esté en la situación que le toca estar, porque te toca estar, como tenemos nosotros, no sé si la suerte o la desgracia, de estar transitoriamente en entidades colectivas que tienen trascendencia en la que mucha gente espera ver nosotros que empujamos, pero en pequeñas cosas hay que entender dónde está la trascendencia, entenderse, cruzar la transversalidad como el tema desde ya del tema de equidad y género que planteó Mariana de entrada, que es una cosa que los hombres que entramos en eso y que nos cuesta, porque inclusive los que sentimos que estamos desde hace mucho y lo entendemos, igual nos cuenta y nosotros nos damos cuenta cuando hay otros que dicen que no les cuentas, pero le ves la sonrisa irónica o le ves que lo está diciendo porque por esa cosa espantosa que es lo políticamente correcto, no puede dejar de decirlo. Pero esos carriles transversales, cuestiones ambientales, las cuestiones de equidad en todo sentido, no solamente de género, sino todas las cuestiones de equidad, bueno, yo qué sé, hacen esas cosas. Uno está en un organismo y con Bárbara Berson, que dirige la revista, dirigimos que este año los 3 números de la revista están dirigidos a bien común, a equidad y a resiliencia en medio ambiente, que es el próximo número que sale. Bueno, qué sé yo, porque es lo que iba a hacer, no vamos a publicar la obra de Bjerke Ingels. Todo lo que dijo antes Alejandro, que no te quiero transformar en la estrella de la noche, por favor te pido, sobre formación y... Pero vos fíjate, dentro de lo que estamos diciendo, que en la universidad, en universidades públicas y privadas, empieza cada vez más a crecer un pensamiento de que el estudiante que se forma, a sí mismo, la universidad informa y el estudiante se forma, el estudiante que se forma, a lo que lo tiene que conducir las cátedras, es a que realmente entienda la realidad y entienda que la arquitectura es la parte de un proceso de producción muy amplio, no es una producción icónica en sí mismo, no es la cosa áurea. Eso es importantísimo y cada vez más se hace eso. La charla con el programa de Arquitectura de Bien Común, que estuviste vos por Morón, Diegues y Gilardi y sus compañeras de cátedra por UBA y estuvo la UNSAM también, eran 3 casos de formación académica para esa otra forma de producir arquitectura, que es la de manejarse directamente con la realidad a través de entidades intermedias, de ONG, de agrupaciones vecinales, y articular con el Estado, y articular con los privados. Bueno, esa es otra forma de entenderlo. Así que, bueno, no sé. Me puse un poco filósofo, pero me parece que eso es lo que hace falta. Bueno, no sé una si frase alguna... de Chávez. Bueno, otra cosa que hemos hecho todas las 2 charlas de Chávez, que para mí es como Norberto Chávez, es un tipo que la gran virtud que tiene es que pareciera que dice extraordinariamente bien muchas cosas que uno piensa y no puede decir. Y una de las expresiones que tiene, que además la toma de Álvaro García Gineras, es el optimismo trágico. O sea que nunca hay que perder el optimismo, que en lo que estamos insertos es un optimismo trágico, y además entender que cuando hay una lucha, que en este caso no es una lucha de las políticas tradicionales, sino que es la lucha por una sociedad positiva, hay que entender que lo que importa es más la lucha que el triunfo, porque el triunfo siempre es utópico, pero bueno, eso Así que bueno, en fin. Me gustaría, como para cerrar la mesa, porque ya estamos en tiempo, si alguno de ustedes podríamos plantear 3 actividades o 3 situaciones que están sucediendo en este momento que van camino a eso, diríamos, ¿no? Creo que algunas cosas se fueron diciendo, pero por ahí se podrían repetir, de leyes, de proyectos que han presentado,
¿no? Para entender, diríamos, cuáles son los próximos pasos. Creo que hay un consenso de todos en muchas cosas de lo que se habló hoy, una reflexión interesante que va un poco más diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero también, bueno, necesitamos saber cuáles son las acciones, ¿no? Bueno, la primera acción, que coincido con vos, está muy bueno. Cada uno desde su metro cuadrado tenemos que ver dónde nos toca aportar para la Argentina que queremos. Entonces, si por ejemplo no nos gusta la grieta, no fomentarla, ¿no? Porque es verdad, y eso está en cada uno de nosotros. Bueno, del consenso que hablamos la vez pasada, y te voy a contestar rápido, Darío, el tema de por qué no CEDIN. Todo lo que hicimos fue para trabajo incremental, para lo nuevo, ¿sí? Entonces quisimos aprender, por ejemplo, cuando se hablaba de la exteriorización o el blanqueo de 2016-2017 generó 116.000 millones de dólares, ¿sí? No vinieron ni 600, ¿sí? Porque no había incentivos sacándolos del artículo 42, inciso B de esa ley, que eran los fondos comunes de inversión. Y que también tuvimos poco tiempo, siempre se corre, siempre es el último momento. En el blanqueo anterior, el de CEDIN y los BAADE, fue todo al usado, 99% al usado. Entonces, pues no estaban dados los incentivos para que eso genere construcción nueva. El problema es cómo se arma eso para que no sea una patente de corso, porque siempre el fisco, el temor que tiene frente a los blanqueos, más allá del moral hazard, que ya a esta altura la clase política total ya no lo asume como tal, es que haya blanqueo para adelante, ¿no? Porque la poca actividad formal que podías tener la perdías, ¿no? La patente de corso. Bueno, si leías bien la ley que salió y hubiéramos tenido los tiempos que nos costó mucho articular, la verdad es que el sector privado le tocaba articular. Un consultor económico nos dijo, van a tener que solucionarles el interministerio, y puedo asegurar, doy fe en primera persona, que nos tocó articular el intraministerio, incluso dentro de los ministerios. Por eso no tuvimos tiempo, la verdad es que no se llegó. La prórroga que se estaría logrando antes de fin de año es para que quede abierto por un año. En ese abierto por un año, lo que se permite es que aquel que exterioriza tiene un año para ir ingresando capital que después, a través de distintos mecanismos, lo puede convertir en pesos, que son los que volcamos a que haya más trabajo, que haya más matrícula, que haya más todo lo que necesitamos, ¿sí? Lo de los créditos lo explicó bien Iván. La verdad es que lo que se buscó es este mecanismo compensador para que el que tome el crédito tenga un tope en CBS. De hecho, la fórmula hogar del Procrear hizo lo mismo. Al fin y al cabo, los créditos anteriores del Procrear terminaron, digamos, patinándose la plata de los jubilados, podríamos decir, porque de ahí salían. Entonces ahora, por lo menos, se resguarda con ese topeo esto. Eso y la verdad es que... Eso fue una chicana. No, pero es que es la verdad. Pero es que lo dijimos. Pero es que lo dijimos. Vos dijiste que no hay que armar grietas. Te hago una chicana otra vez. Cuando fueron los créditos UBA, que ustedes saben que fue una propuesta de AEB desde siempre, nosotros insistíamos que tenía que ser por CBS. Y tuvimos una discusión con la gestión anterior del Banco Central, donde decían no va a haber securitización. Al final no tuvimos securitización y tuvimos el problema que queríamos evitar, que es que ahora en la agenda pública está instalado que los créditos UBA fueron malos. La verdad es que la mora es bajísima, sí, pero le tiraron toda la inflación de golpe cuando el CBS venía retrasado. Entonces la verdad es que todo eso lo dijimos y el dato no se discute, o sea, al fin y al cabo eso es así. Entonces yo creo que esos dos proyectos están y no nos queda tiempo ya, me parece, en el panel, pero un gran problema que tenemos es que el sector perdió, o sea, la demanda ya dijimos que está empobrecida, está perdida, pero perdimos al inversor de renta, ¿sí? O sea, gran parte de la matrícula, sí, digamos, se aplica a producir metros cuadrados que compraba Doña Rosa, no un fondo holandés que compraba 10.000 viviendas. Y la verdad es que ese lo hemos perdido. Entonces, yo creo que ya a esta altura no importa quién ingresó el proyecto de ley. Está claro que con esta inflación fracasó. Entonces necesitamos corregirlo. Eso creo que es la agenda pendiente que tenemos en la mesa de la vivienda. Bueno, no sé si alguno más quiere hacer como un cierre chiquitito, porque ya están todos con hambre acá y quieren brindar. Ya dijeron que la estrella es la paz. Sí, ya está. La estrella de la patata. Bueno,
Un cierre chiquito, Mariana, y ya. Sí, en principio, bueno, celebro que estén, digamos, generándose innovaciones en términos de equidad de género en las diferentes instituciones y que pronto tengamos acá sentadas colegas también en representación de las instituciones. Creo que hay algo muy interesante que quisiera agregar, que es que escuchar, yo creo que nos escuchamos, o bueno, con voluntad nos estamos escuchando y estamos consensuando. A veces el problema que tenemos es cómo tramitamos nuestras diferencias, porque diferencias tenemos, no pensamos todos igual, porque si pensáramos todos igual esto sería otra cosa. Entonces, ¿cómo procesamos las diferencias? Y va más que nada al caso de esto de la plusvalía, que no voy a abrir porque es un tema para largo, Sí. pero posiblemente la plusvalía es una buena herramienta, pero también depende de cómo se use, para qué se use, en qué circunstancias se use y qué grado de particularidades registre, ¿sí? Entonces, la herramienta por ahí coincidimos que es buena, ahora después diferimos en el uso. Entonces, en cómo procesemos nuestras diferencias respecto de una serie de puntos que se hablaron hoy, ahí está el kit de la cuestión que tiene que ver en cómo sacar adelante esto. Este país que, coincido con Emilio, este país que es maravilloso, es nuestro país, es donde vivimos y donde queremos que nuestros hijos se críen seguramente. Y bueno, nada, esperemos que podamos procesar bien nuestras diferencias. Bueno, me parece que con estas palabras de todos, diríamos este cierre, podemos pasar a la estrella. Y bueno, y gracias Victoria Baeza. Un aplauso a Victoria, por favor. Por favor.